Entonces, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con esta presentación que tenemos por aquí lista para compartirles. Solo permítanme un segundito en lo que recapitulo aquí mi información. Muy bien, aquí estamos. Perdón. Hace 8 días empezábamos a platicar un poquito sobre lo que es la investigación participativa para el conocimiento de la realidad local. Muy bien, entonces hablamos un poco sobre lo que es la investigación, vamos a hablar también sobre la participación y sobre la realidad local. Específicamente hace 8 días tomamos dos puntos así rapiditos, que era la investigación participativa para el conocimiento, y dimos el concepto específicamente, ¿verdad? Que dice que la investigación participativa comprende todas las estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de fases del proceso de investigación. Y luego vimos el proceso educativo, ¿verdad? Algunos puntos que son parte de la investigación participativa, ¿verdad? Lo son, perdonen, el proceso educativo, una oportunidad de aprendizaje colectivo. O sea, la investigación participativa representa un proceso educativo, una oportunidad de aprendizaje colectivo, es parte de nuestra realidad, permite buscar causas a los problemas, pues se basa en compartir experiencias, intercambiar saberes y conocimientos, aprender a recoger información y aprovechar los resultados en beneficio de la comunidad. Esa es parte de las características muy, muy importantes de la investigación participativa. Llegamos hasta esta diapositiva, si ustedes me recuerdan, creo que sí, hasta aquí a la diapositiva de características generales, y empezamos. Tomando en cuenta, cuando nosotros trabajamos con una investigación participativa, podemos mencionar que esta tiene como punto de partida, problemas que exigen cambios a resolverse en acciones prácticas. Y mencionábamos algunos ejemplos, ¿verdad? A veces es importante involucrar a la comunidad en los procesos de investigación, ¿verdad? Para poder encontrar la solución de los problemas. Y mencionábamos algunas cosas sencillas, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, si estamos en alguna escuelita que lamentablemente no contamos con todos los servicios básicos que la escuela requiere, aunque es obligación, ¿verdad? Porque dentro de la misma ley de educación está establecido que para que una escuela funcione debe de cumplir con los servicios mínimos, ¿verdad? Básicos y mínimos, ¿verdad? Pero conociendo la realidad de nuestro país, podemos tomar en cuenta que hay muchas escuelas que actualmente no cuentan con los servicios mínimos, ¿verdad? Y entonces, pues ahí ya podemos involucrar a la comunidad para que se involucre y participe y hagamos el proceso de investigación-participación. Dice que la investigación-participación se basa en el principio de comprender para resolver. Esto es bien importante. Vamos a poner un ejemplo claro, ¿verdad? Vamos a asumir que en alguna de las comunidades en las que a nosotros nos toque trabajar o estamos trabajando actualmente, ¿verdad? No contamos con los servicios sanitarios en la escuela. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a establecer nuestro proceso de investigación, tenemos que iniciar con estas características, ¿verdad? El problema ya lo tenemos definido, que no contamos con servicios de limpieza básicos, ¿verdad? Servicios sanitarios. Luego dice, se basa en el principio de comprender para resolver. Lo primero que tenemos que hacer como comunidad es comprender por qué es que la escuelita no cuenta con esos servicios, a pesar de que sea una exigencia. Y ahí es donde ya nosotros nos reunimos, empezamos a investigar y resulta que la escuelita ni siquiera estaba establecida de formarse, sino que los miembros de la comunidad se fueron organizando de tal manera que lograron construir unos 2 salones, o en una casa que tenían por ahí lograron ubicar 2 salones y
y ya lograron ubicar a un docente para que pudiera trabajar y empezó a trabajar la escuela, ¿verdad? Pero lamentablemente no cuenta con esos servicios. Entonces, poco a poco nosotros vamos comprendiendo la problemática de nuestras situaciones. Luego, dice, la información y la reflexión constituyen dos actividades básicas. Cuando nosotros como comunidad deseamos eh, involucrar y hacer nuestro proceso de investigación, debemos de tomar muy en cuenta la reflexión, ¿verdad? Y la información, pero principalmente la información y la reflexión. Esos dos puntos nos van a ayudar a poder entender bien lo que es el objetivo de una investigación participativa. Dice, la investigación transita de los fenómenos a la ciencia, o sea, podemos observar las cosas y luego hacer una comprensión profunda para ver cómo podemos solucionarla. La investigación participativa es una actividad permanente. Yo no puedo, como docente, decir en mi escuela, es que aquí no tenemos nada que investigar en mi comunidad. No tengo yo necesidad de involucrar a mi comunidad para que tratemos de lograr avances, ¿verdad? Eso es falso. La investigación participativa es una actividad que siempre debe de estar presente en nuestras comunidades, ¿verdad? En nuestras comunidades educativas principalmente, que es lo que nos aqueja este curso. Dice, la investigación participativa apunta a conclusiones prácticas y a la acción. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Y se iba ahorita una pequeña recapitulación para poder recordar qué es lo que vamos a trabajar. De aquí en adelante vamos a retomar el tema de lo que es la investigación participativa. Y entonces hoy comenzamos a hablar un poquito sobre las condiciones básicas para lograr una investigación participativa. Entonces, ¿qué es lo que realmente requerimos cuando nosotros necesitamos hacer un proceso de investigación? Y dice, organización y conciencia de los involucrados. Y ahí es que comienza el problema. Lo más importante es ver cómo nosotros logramos hacerle conciencia a nuestra comunidad para que nos colabore. Y si ustedes recuerdan, hace 15 días tuvimos la clase de sensibilización y recuerdan que ahí vimos diferentes estrategias que podíamos utilizar para trabajar con las comunidades, ¿verdad? Entonces, todo esto es un juego que nos va permitiendo ir avanzando con la comunidad. Claro que tenemos que tener mucha conciencia y realidad de cómo actúan las comunidades, ¿verdad? Muy comúnmente hay muchos miembros de la comunidad que no les gusta involucrarse en los procesos porque a veces consideran que es una pérdida de tiempo, que se puede prestar a situaciones anómalas, que porque hay otro miembro de la comunidad que no mucho me llevo bien, ¿verdad? Entonces hay un poco de roce ahí y eso no me gusta. Ahí es donde la tarea del docente tiene mucho que ver. Siempre que nosotros iniciemos un proceso de investigación participativa, debemos de tomar en cuenta que en primer lugar debemos de estar bien organizados. Y luego iniciar dándole conciencia, haciéndole conciencia a nuestra comunidad para que ellos realmente participen. Yo no voy a poder iniciar un proceso de investigación sin antes haber hecho mi tarea, ¿verdad? Haber investigado sobre el problema que realmente tengo y que quiera yo abarcar dentro de la investigación y hacérselo ver a los papás. O sea, yo no puedo simplemente convocar, ¿verdad? Y decirles a los papás, miren, vamos a armar vamos a armar un comité pro construcción de los servicios sanitarios que nos hacen falta aquí en el colegio, porque ya es necesario, sin hacerles conciencia, sin consultarle a los papás si tienen disponibilidad de participar y quieren participar, ¿verdad? Entonces es una situación que tenemos que tener muy clara. Siguiente aspecto o condición básica para la investigación participativa. Verdadera participación en la toma de decisiones. Bueno, entonces aquí tenemos que tener un poquito de claridad que si yo involucro a la comunidad en un proceso de investigación participativa, vean, hemos estado viendo anteriormente diferentes formas en las que la comunidad puede participar, ¿verdad? Pero hoy específicamente estamos tratando el punto de investigación participativa. Eso quiere decir que yo tengo que tener claridad en que los miembros de la comunidad que participen en mi proceso de investigación, ellos verdaderamente van a poder
van a poder tener el derecho de ser parte de la toma de decisiones. Aquí yo no voy a poder iniciar un proceso de investigación participativa y decirles a los papás, no, es que aquí ustedes solo van a investigar, solo me van a averiguar toda la información y yo voy a tomar las decisiones como maestra de los chiquitines, ¿verdad? Para ver qué les conviene más. No, porque este proceso ya es específicamente un proceso de investigación participativa. Y entonces aquí yo tengo que tener claridad que el padre de familia va a poder ser parte de la toma de decisiones. Tercer aspecto que debemos de tomar en cuenta cuando trabajemos con investigación participativa: disponibilidad suficiente y el tiempo necesario de los responsables. Aquí empieza el juego, ¿verdad? Disponibilidad suficiente y el tiempo necesario de los responsables. Entonces, vamos a asumir que empezamos nosotros una reunión. Bueno, voy a dejar esto aquí y al terminar estos aspectos quiero platicar ya con ustedes para que no se me aburran tanto. Entonces, tenemos que tener claridad que las personas que participen deben de tener disponibilidad suficiente y el tiempo necesario. Y luego tenemos una buena comunicación para asegurar información sobre objetivos, contenidos, métodos, técnicas y gestión. Hasta ahí vamos con las condiciones básicas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a empezar a plantear algunas situaciones aquí en nuestro grupo de trabajo. Vamos a asumir que vamos a plantear diferentes problemas. El primero es el problema que tenemos grande, ¿verdad? El que les estaba yo poniendo de ejemplificación en el hecho de que en algún momento tenemos en nuestra comunidad falta de servicios básicos. O sea, realmente la escuelita solo tiene los salones de clases y no hay baños. O sea, que cuando los güeros necesiten ir a hacer pipi, pues atrás de las clases, ¿verdad? Ahí entre la milpa o ver a dónde va mientras Dios nos ayuda, porque resulta que solo logramos hacer los 2 salones de clases y ya nos surgía que el maestro, porque ya habían asignado, el Ministerio de Educación había asignado un maestro y nos lo ubicaron, ¿verdad? Entonces ahora queremos empezar a construir nuestros baños. Según los lineamientos básicos, ¿qué sería lo primero que tenemos que tomar en cuenta según esta presentación que yo les acabo de compartir? Pues decía aquí, primero nos tenemos que organizar y hacerle conciencia a los padres de familia. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que yo tendría que hacer? Pues convocar a una reunión de padres de familia y de miembros de la comunidad. Recordemos que este proceso se llama investigación participativa de la comunidad, no de los padres de familia. A veces nos confundimos en el hecho de que cuando mencionamos participación comunitaria nos referimos solo a los padres de familia. Y recuerden que la comunidad educativa está constituida por ¿quiénes? A ver, escucho. ¿Quiénes son todos los miembros de la comunidad o los que posiblemente deberían de ser los miembros de la comunidad educativa? Mencionemos. Vamos, por favor. ¿Quién me colabora ahí? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, Lick. ¿Quiénes son los miembros que integran la comunidad educativa? Bueno, entonces podríamos decir que está el director, los coordinadores, los padres de familia, los estudiantes, los maestros, también los supervisores educativos y el Ministerio de Educación en todo caso, y también forman parte los vecinos que creo que están a la par del centro educativo. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta y muy concreta, ¿verdad? La primera parte de la comunidad educativa son las autoridades. Y dentro de las autoridades podemos clasificar. Pues el ministro de Educación, cualquiera de las autoridades del Ministerio de Educación, los supervisores y los directivos del colegio. Esas personas serían las autoridades. Luego tenemos los estudiantes, que son el punto principal. También tenemos el área de los padres de familia, el área de los docentes, ¿verdad? Que son parte de la comunidad educativa. Los señores de servicios de las instalaciones o de los lugares donde trabajemos. Nuestros vecinos, ¿verdad? Por supuesto, los vecinos más próximos al centro educativo también son parte de la comunidad educativa. Entonces,
Cuando yo inicio un proceso de investigación participativa en la que tengo que involucrar a la comunidad, tengo que tomar en cuenta que dentro de la organización debo de incluir a todos los miembros de la comunidad. En el ejemplo básico que estamos trabajando, que es que la escuelita no cuenta con baños, ¿verdad? Pues ahí tengo que invitar a todos los vecinos, incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que los niños no tengan un servicio sanitario implica que ellos vayan a hacer sus necesidades a cualquiera de los terrenos a vecinos, pues, ¿verdad? Y ahí afectamos en lo que se procede a situaciones de higiene y de limpieza a nuestros vecinos, y por eso es que los debemos de incluir. ¿Quién quita que entre los mismos vecinos haya algún vecino que tenga el aporte económico, en primer lugar, o que sea constructor y que nos pueda ayudar y que pueda dar su colaboración por medio de su mano de obra, ¿verdad? O que alguien conozca a una institución o trabaje en una institución, no sé, ¿qué se me ocurre a mí? Que alguien trabaje en una ferretería y el padre de familia diga, miren, podemos hacer una carta para la ferretería donde yo trabajo para ver si los señores de la ferretería nos pueden donar unas 2 láminas, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, ese es el trabajo del proceso de investigación participativa, ¿verdad? Primero, tener una muy buena organización. Dice una verdadera participación en la toma de decisiones, pero luego yo a lo que quería llegar es a esto, disponibilidad suficiente y el tiempo necesario. Para esto tenemos que tener mucha claridad que cuando estemos desarrollando la primera reunión debemos de aclarar esta situación con los miembros de la comunidad que quieran incorporarse a este proceso. Hacerles ver que quienes participen verdaderamente tengan el tiempo, ¿verdad? Principalmente, y el interés verdadero de entregarse al proceso de investigación y participación. Porque resulta que después ahí a veces solo nos anotamos porque el vecino que estaba a la par, ¿verdad? Nos dice, mire, inscríbase usted, apúntese ahí, ¿verdad? Y a la mera hora que ya nos estamos organizando, ni aparecen las personas y nada más nos provocan situaciones difíciles porque nosotros estamos confiados en que las personas van a participar. Y por último, una buena comunicación para asegurar información, ¿verdad? Esos serían los puntos que debemos de tomar en cuenta. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que son los actores de la investigación participativa? Ya lo platicamos, ¿verdad? Los actores tienen que ser miembros de la comunidad por medio de la organización, conducción participativa. La animación y orientación corresponde a un facilitador de la investigación. ¿Quién debe de fungir en hacer ese papel? ¿Quién debería de ser el facilitador de la investigación? Pues el docente. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? El docente es el que va a funcionar en ese papel. No vamos. Actores de la investigación participativa. Muy bien. Padres y madres de familia. Comunidad. Todos los pobladores cercanos al centro educativo. Profesores, estudiantes y colaboradores, ¿verdad? Ellos son los que forman parte de la investigación participativa. Son los actores de la investigación participativa. Etapas de una investigación participativa. Bueno, aquí ya empezamos con el principio. El principio ya definimos que es la organización y definir quiénes son los que tienen que participar y ya los tenemos formados. Ahora venimos con las etapas. ¿Cómo está constituida una investigación participativa? El primer punto es la problematización. Problematización. Entonces, Jennifer Johanna. Buenas tardes, Jennifer. ¿Cómo está? Bien, licenciado, gracias. Qué bueno, qué gusto de saludarla. Jennifer, para usted, en el proceso de investigación participativa, ¿qué entiende por problematización? Yo creo que tal vez aquí en este caso plantearnos, tal vez podría ser la hipótesis o la idea del tema que queremos investigar, como cuáles serían las consecuencias. Eso me imagino por la palabra problematización, pero no sé. Gracias, Jenny, muy amable. Patti, Patricia del Rosario, ¿anda por ahí, Patti?
Cerrar la puerta. Ya se nos fue. Jamie. Jamie Belén. ¿Anda por ahí Jamie Belén? ¿Qué preguntó? Jamie Belén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No anda por ahí Jamie Belén? María Fernanda Sagastume. ¿No? Bueno, a ver, para evitarnos problemas, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos en el grupo de WhatsApp necesito que me hagan el favor de cada una, me va a escribir lo que piensa que es la problematización. Cuando yo hago un trabajo de investigación participativa, hay una parte que es la problematización. Ya muy finamente, Jenny nos hizo el favor de participar, ¿verdad? Y nos dio su punto de vista. Yo necesito que las demás escriban en WhatsApp. Le voy a poner algo de valor a esa actividad porque veo que la mayoría no me está poniendo atención. Entonces también es un poquito de falta de respeto, creo yo, de parte de ustedes, el hecho de que no me estén poniendo atención y que cuando yo les pida su colaboración no me colaboren. Entonces vamos a hacer una actividad así chiquitita, por favor. Me van a hacer el favor de escribir desde su forma de pensar a qué nos estamos refiriendo con la problematización. ¿Qué es la problematización? Háganme el favor, escribamos en el grupo de WhatsApp. Sí, María Fernanda. Disculpe, estaba en el baño cuando me empezó a hablar. Ah, vaya. Gracias, María Fernanda. Ahorita vamos a retomar entonces. ¿Sí, Rocío? Disculpe, fíjese que no tengo mi celular a la mano, no sé si le puedo decir de una vez. A ver, pues, Rocío, escucho. Pues para mí, siento yo que va a ser la problemática que se quiere pues evaluar o la problemática que se quiere plantear para llegar a una solución. Siento que va ahí en donde va no puedo pronunciar la palabra, pero siento que se refiere a la situación que pues presenta la dificultad en la comunidad. Por ejemplo, usted decía lo de los baños. Entonces, ese es el problema que se tiene que evaluar y plantear ahí para poder llegar a una solución. Excelente. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Rocío. Marta. Licenciado, perdone, yo creo que también se lo voy a decir porque yo no estoy agregada en el grupo. Ah, vaya, excelente. Miren, las que no están agregadas, yo ya coloqué el enlace para poderse agregar ustedes al grupo de WhatsApp. Está en el portal del curso. Háganme favor, si alguna todavía no está, ahí pueden ustedes buscar el enlace para poderse agregar y ya son parte del grupo. Ahora sí, ¿la escucho, Marta? Muy bien, licenciado. Yo considero que la problematización es ahí sí que como su nombre lo dice, un problema que una comunidad o que cierta comunidad tiene en común. Y entonces lo que busca es facilitar y crear los conflictos, o sea, no crearlos, sino resolverlos. Darle solución, ajá. Resolver los conflictos que se tienen de los estudiantes de una manera creativa, de cierta manera, porque lo que se trata es ahorrar y buscar el bien común. Excelente, muy bien, Marta. Para las demás, por favor, siempre está el grupo. Necesito que sí escriban, que estemos activos y que estemos participando, chicas y chicos, por favor, porque yo estoy preguntando y no se vale que ustedes no respondan. Miren, yo creo que la actividad no es simplemente encender su computadora y que el docente esté lero, va a hablar, no.
Es una actividad de ida y vuelta, ¿verdad? Ustedes tienen que estar involucrados y sí me voy a dedicar un poquito más gracias a Dios tenemos estos recursos de las grabaciones, a tomar muy en cuenta la participación de las personas que se están involucrando, ¿verdad? En la clase, porque están enriqueciendo nuestro conocimiento, así como las 4 chicas que ya han participado en lo que llevamos de lo que es la clase, ¿verdad? Gracias por participar. Entonces, continuamos. Dice, entonces, mencionaban ahí diferentes aspectos de lo que es la problematización. Sí. Viera que yo no tengo a la mano mi teléfono, pero le podría decir que es problematización. A ver, Jackie. Quizás es un problema cuidadoso, también es analítico, durante el cual un investigador va despejando quizás y rodeando el objeto de estudio hasta que logra fijarlo. En el caso, por ejemplo, de una población o de una comunidad, como usted dice. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jackie. Aquí tenemos ya el concepto, vean, dice, la problematización es la identificación de una situación irregular o problemática que necesita ser cambiada. Así de básico. Y es lo más importante. A veces tenemos un problema en la clase o en nuestra comunidad y no la identificamos y está presente y ahí estamos, ¿verdad? A veces, por decirles algo así rápidamente, ¿verdad? En alguna comunidad, la escuelita no tiene piso, sino que es tierra, pero resulta que hay algunas rocas ahí mal salidas, ¿verdad? O por ejemplo, en una escuela tenemos una baranda y está rota una parte de la baranda y ahí están los hierros salidos, ¿verdad? Oxidados. Y todo el mundo pasa y nadie se da cuenta. Todo el mundo pasa y nadie se da cuenta. Esa es la problematización. Identificar nosotros la situación irregular, ¿verdad? O que nos pueda provocar, nos esté provocando o nos pueda provocar en el futuro un problema y que necesitamos cambiarla. Por ejemplo, el ejemplo que les decía, ¿verdad? Que la escuelita es de piso de tierra, pero tiene unas grandes rocas ahí salidas con las puntas, ¿verdad? Y en algún momento algún patojo se tropeza, se traba o se tropieza con la piedra o alguien lo empuja y cae en esa esquina de la piedra, o con el mismo ejemplo de la baranda, ¿verdad? Que la baranda era de metal, pero ya se oxidó y se rompió, y está el gran pedazote oxidado de la baranda ahí cortado, ¿verdad? Y todo el mundo pasamos, hasta nos agarramos de la misma baranda, ¿verdad? De donde ya se puede, pero nadie menciona nada. Ese es el sentido de la problematización. Identificar realmente el problema, ¿verdad? Dice, la selección dependerá, de la gravedad y urgencia. Entonces, a veces no tenemos un problema en la comunidad. Podemos tener 2 problemas o podemos tener 3 problemas o podemos tener 4 problemas. Sigamos con el ejemplo del baño. Vamos a asumir que en la escuelita que está en la comunidad no tiene servicios sanitarios. Tampoco tiene piso, ¿verdad? O sea que es de tierra. Los salones de clase solo tienen lámina, no tienen machimbre, ¿me entienden? O sea que solo está la viga y la lámina. Y eso provoca que entre muchísimo calor, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces tenemos ya 3 problemas en la clase, en la escuelita. Primero, tenemos la situación del baño. Segundo, tenemos que el piso es de tierra. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando los niños están recibiendo clases dentro de su salón de clases? Cualquier patojo que se levante o cualquier situación que entre una ráfaga de viento, levanta el polvo ahí con los chicos, ¿verdad? Y todos van a respirar el polvo. Y tercero, que el techo no tiene machimbre, sino que solo es la pura lámina y a la hora de pico del calor, es un calor que entra terrible, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de aprender a priorizar las situaciones. Es por lógica, ¿verdad? Que me puedan dar la respuesta. ¿Cuál sería la situación más difícil de los 3 problemas que identificamos rápidamente? Según nuestra prioridad y nuestra lógica. ¿Cuál serían, por importancia, enumerémoslos? Número 1, número 2 y número 3. ¿Cuál quererían? A ver, Shirley, escucho.
Para usted, ¿cuál sería la situación más complicada y la que hay que resolver ya? La que considero es la del piso, porque como los niños no se están quietos, les gusta correr y jugar, entonces si ellos, bueno, no es que se empujen entre sí ni que sean abusivos, sino que se pueden caer así de la nada y se pueden raspar y eso causa problemas en la familia. Ese es el primer punto de vista, considero. Número 2, de los 3, analicemos los 3, Shirley. Número 1, el piso. El número Número 2 2, sería el baño o el techo. ¿El baño el o el techo? ¿Construir los baños sanitarios o el techo? los del baño, porque tienen necesidades y si no se pueden enfermar. Y el tercero sería el del techo. Ok, gracias, Shirley. Ana Priscila. Rocío, a ver, la escucho, Rocío. Yo no estoy yo no estoy de acuerdo con mi compañera porque yo siento que primero iría lo de el techo, porque Ajá. pues el sol, la lluvia y todo lo demás, creo que primero plantearía yo lo del techo. Segundo, posiblemente lo de los pisos y en tercer lugar lo de los baños, pero dudaría, perdón, en dejar de último quizá el piso y después del techo los baños, Lick, porque yo creo que los niños son pequeños y pues con lo del piso creo que explicándoles de manera sencilla y con palabras adecuadas, creo que pues ellos se adaptarían a tener el piso mal en todo lo que se llega a arreglar, ¿verdad? Ok, gracias, Rocío. Stephanie. Lick, buenas tardes. Hola, Stephanie, buenas tardes. Yo le voy a compartir un poquito de mi experiencia. Yo trabajo en una escuelita de La Esperanza y Ajá. cuando yo llegué había un problema con el techo y más era, pues nos afectaba mucho, más cuando era lluvia, había gotera y se hacía un charco. Entonces, para mí lo más importante sería el techo. De ahí lo segundo. Pero su establecimiento tenía baños. Sí, lo segundo serían los baños, porque también tenemos problemas en los baños también con unos lavamanos. Ujú. Y lo tercero, el piso, considero yo, Ok, porque gracias. los Ujú. sanitarios pues sí son muy importantes en los pequeños, ¿verdad? Ya que nos ocurren varios accidentes. Muy bien, gracias, Stephanie. Jacqueline, ¿escucho? Licenciado, yo creo que en primer lugar para mí creo que serían los baños, en Ajá. segundo sería el techo y el tercero sería el piso. Correcto. Gracias, Jacqueline, yo muy amable. Ahí. Vean, chicas, en jerarquía de problematización, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Y pone de manifiesto su comentario. Pero yo les voy a decir algo aquí así rapidito. Vamos a ver, ¿Jacqueline todavía o ya no? Ya, ¿verdad? Jacqueline Fernanda. Ya hablé. Muy bien. Rosa, Melissa. Sí, Lick, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Escucho? Escuchamos. Lick también, para mí primero sería el techo y luego sería el agua potable, porque ¿de qué nos sirve tener baños? Y si no vamos a tener agua potable, entonces de nada nos va a servir, ¿verdad? Entonces es como si hay que ir viendo lo que sí beneficia. Gracias. Excelente, Melissa. Vean, miren, esto es bien, bien, bien importante lo que están ustedes aquí manifestando. Vamos a ver, Fernanda creo que está levantando la manita también. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola, buenas Eh, tardes. Buenas tardes, Lick. Mire que yo considero, ¿verdad?, que todas son necesidades básicas que hay que cubrir, ¿verdad? Por lo que Ujú. ninguna persona tiene que vivir en esas condiciones o estar dentro de esas condiciones. Pero, Habitar, ¿verdad? exacto, habitar dentro de esas condiciones y todo, pero el factor ahí sí que habla, dijera, es el dinero, conseguir el recurso
para poder cubrir esos gastos, porque es cierto, ¿verdad? Que uno a veces pide apoyo a la municipalidad o a los COCODES o cosas así, pero la cuestión principal es conseguir a patrocinadores o colaboradores o la ayuda económica para poder realizar ese tipo de proyectos. Entonces, he tenido las experiencias, ¿verdad? Que como práctica o cosas así, nos han mandado a escuelitas donde hacen falta vidrios o puertas o también puertas en los baños o cosas así. Entonces, ahí sí que es de poner en primero la economía, lo que dé al bolsillo y todo, y ver qué se puede cubrir. Lo principal para mí sería el uso de baños, porque toda la toxina que sueltan las heces y el pipí, todo eso, ¿verdad? Es malo para los niños y para cualquier persona, pero principalmente el dinero y las personas que lo hagan. Esa sería mi Correcto. opinión, Luis. Gracias, Fernanda. Sí, gracias a todas por su participación, muy interesantes. Miren, todas tienen razón desde su punto de vista, ¿verdad? Sin embargo, yo les voy a comentar algo. A veces las situaciones de higiene tienen mucha fuerza en educación. Lamentablemente nosotros estamos atados de mano. Y es que por eso les decía, todos tienen derecho a tener su punto de vista y los papás les van a decir también igual, o sea, yo tengo mi punto de vista, yo creo que esto debería ser así, no, yo pienso que debería ser así. Pero yo les voy a plantear algo. La ley de educación dice que si un establecimiento no tiene servicios sanitarios, no puede operar. Así de sencillo. No podría existir una escuela que no tenga servicios sanitarios, pero existen. A mí me ha tocado ir a escuelitas en las comunidades donde no hay baños, ¿verdad? Entonces, para evitarnos problemas con las autoridades, con derechos humanos, lo más importante serían los baños, desde mi punto de vista personal, ¿verdad? Claro, Fernanda también tiene mucha razón en el sentido de decir, lo más importante es conseguir el dinero, y ahí estamos atados de manos, porque si es una escuelita pública, tiene que ser una escuelita pública, en un colegio no va a pasar este problema, pero en las escuelitas públicas, ¿qué nos ata las manos? Que no podemos pedir recursos económicos a los padres de familia. Está prohibido, ¿verdad? Por las autoridades o por la docente solicitar dinero. Es prohibidísimo. Ustedes no pueden. Dice la ley de educación que si requieren algún servicio, uno tiene que encargarse de ver cómo encuentra las donaciones. Entonces ahí tendríamos que encontrar la mano de obra en donación, los recursos en donación también, ¿verdad? Incluso el diseño y todo lo demás que se necesitara debería de ser una donación también, ¿verdad? Pero a veces estamos atados de manos en ese sentido. ¿Qué otra opinión dieron? Decía una de las compañeras, pero mire, ¿para qué voy a hacer yo los baños si no tengo agua potable? Entonces no me van a servir. Entonces ahí es donde ya uno empieza a utilizar otras estrategias ustedes. Miren, ahorita con estas semanas que ha estado lloviendo, miren, muchísimo. ¿Qué hacemos? Pues si no tenemos agua potable en la comunidad porque no hay agua potable, pues empezamos a ver cómo utilizamos un sistema de captación de agua de pluvial, ¿verdad? Y entonces, aunque nos lleve un poquito la trampa, hacemos en todo nuestro techado, ponemos nuestros canales, compramos nuestros canales para que desfoguen hacia toneles específicos y ahí vamos recolectando el agua. Entonces, yo preferiría tener el baño, aunque se sature de un poco de heces y de orinas, ¿verdad? Y que yo trate de ver cómo consigo el agua para luego limpiarlo y no que los chicos estén yendo a hacer sus necesidades a la parte de atrás o yendo a orinar, porque eso puede provocar una enfermedad que me perjudique a los chicos, pues, ¿verdad? Y entonces se va a complicar más la situación. Entonces, desde mi punto de vista, deberían de ser primero los baños. Luego, entre el techo y el piso, pues creo que si no tengo techo no me voy a morir, ¿verdad? Tampoco si no tengo piso, pero sí es más agotador el hecho de trabajar con un grupo de estudiantes que se sientan agotados o cansados por la carga tan fuerte de calor o por el frío tan exuberante, porque es lo mismo, ¿va? O sea, cuando solo contamos con lámina en la parte de arriba,
se siente mucho frío en la mañana y mucho calor a mediodía, ¿verdad? Pamela. Sí, perdón, con lo que usted estaba hablando anteriormente de lo que se pueden buscar donaciones, también en algunos lugares lo que se ha hecho es hacer diferentes actividades o tipo mercaditos, estar vendiendo cosas en la kermés para poder ir buscando fondos. También cuando es todo lo de selecciones, se les va a solicitar mediante una carta ayuda a algunos de los políticos, ¿verdad? Para que ellos puedan ayudar a la escuela como tal. Otra de las cosas, yo trabajé el año pasado en una escuela de Las Cruces de San Carlos, hija, y pues ahí la escuela no siempre tenía agua, no siempre tenía los niños, entonces tenían que llevar ellos una botella, o sea, un jumbo o un galón con su agua, porque cuando ellos necesitaban ir al baño tenían que llevar el agua para lavarse las manos o para mantener limpios los baños porque no se contaba con agua potable. Excelente, esa ya era otra, ya es otra estrategia también, ¿verdad? Que pueden utilizar. Gracias, Pamela. Jamie. Sí, licenciado, fíjese que yo estaba pensando que desde mi punto de vista sí sería primordial lo de los sanitarios, porque pues es, como le dije yo, es un bien que no puede faltar y además por la edad de los niños es demasiado necesaria. Ahora en cuanto a lo del agua potable también siento que es bastante importante, pero tiene solución, porque justamente este año me estaban compartiendo un documento en el que dice que se puede recolectar el agua de la lluvia y al ponerla a la luz directa del sol durante 6 horas está desinfectada y puede utilizarse para lo que sea. Y si no, también puede aplicarse la situación esta de por cada litro de agua aplicar una gota o 2 gotas, si no estoy mal, son de cloro y ya el agua está totalmente desinfectada y puede utilizarse. Excelente. Yo creo que sí deberíamos de tener un poquito de claridad en esto, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo preferiría desinfectar el agua con cloro, porque es un recurso económico, no es tan caro, o sea, podemos conseguir un galón de cloro por 12 quetzales. Y recuerden que un tonel de agua no requiere más de, ¿qué les puedo decir yo? 100 ml de cloro, creo que menos, ¿verdad? Hay que hacer bien, buscar bien la equivalencia de, de cuánto cloro necesitamos para sanitizar, no existe la palabra, para eliminar las bacterias del agua, ¿verdad? Y que ya quedara limpia, ¿verdad? Gracias, Jamie. Muy bueno su aporte también. Jocelyn. Ah, no, Jocelyn ya había hablado, ¿verdad? Que tiene su manita levantada ahí. ¿O no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quieren platicar? A ver, díganos. Pero licenciado, es que yo soy Jocelyn Leiva y la otra compañera creo que es Jocelyn Fernanda, algo así creo. Ajá. Yo le quería comentar de que incluso en escuelas públicas, con lo que usted decía, incluso en escuelas públicas del área urbana, pues sí piden ayuda, sí piden colaboración. Yo le cuento, tengo a mi nena de 6 años, la inscribí en una escuela pública y a principio de año me dijeron de que le iban a dar refacción, ¿verdad? El programa de refacción, y que eran 200 quetzales que yo le iba a pagar a la señora al año para ir a hacer la refacción. Al final pues se dieron los 200 quetzales y la nena solo fue hasta marzo. Ya no dieron más información del dinero, pero si uno colabora, uno hace el esfuerzo de dar para esas cosas que es la comida, yo creo que mucho más va a dar uno la colaboración para los servicios sanitarios, ¿verdad? Que es mucho más importante. No podemos tener una escuelita sin servicio sanitario porque llega nuestro niño enfermo y ¿qué hacemos? No lo regresamos. Claro, definitivamente. En alusión al comentario, Jocelyn, le voy a decir, esos 200 quetzales es prohibido que se los piden. No hay vuelta de hoja. Eso no se lo deberían de estar pidiendo. Porque para eso están las organizaciones de padres de familia o las famosas OPF que reciben cada cierto tiempo un aporte económico del Ministerio de Educación, del gobierno de Guatemala. De ahí debería de salir el pago de la señora que hace la refacción y la compra de los utensilios que se necesitan para la refacción. ¿Qué es lo que sucede? Que
pues hay siempre autoridades en las escuelas, ¿verdad? Que tratan de hacer su agosto en septiembre o de hacer su agosto desde enero, ¿verdad? Porque legalmente no está autorizado. Mire, ahorita casualmente acabo de leer algunas denuncias porque nos citaron para alguna situación por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y acabo de leer unas denuncias que están establecidas ahorita de varios centros educativos con respecto a esto de que los colegios están presionando un poco para que los padres de familia paguen las colegiaturas. Pero me llamaba la atención, miren chicas, que yo leí ahí que hay una denuncia de una escuela de aquí de Quetzaltenango, del área rural, que un padre de familia puso la denuncia porque los directivos estaban pidiendo 3 quetzales de colaboración para el proceso de refacciones. 3 quetzales. 3 quetzales. Y el papá puso su denuncia, ¿verdad? Y le emitieron la orden al supervisor que hiciera el proceso de investigación, porque está prohibido, o sea, no se puede pedir ni siquiera un quetzal, ni por ningún motivo. Es que miren, es que no tenemos maestro de compu y entonces vamos a ver cómo nosotros le pagamos y lo vamos a ayudar. No se puede, no se puede. Ahí deberían de actuar en el sentido de buscar patrocinadores y que la persona llegue, suscriba un acta y diga, mire, yo soy el dueño de la farmacia Lolita y yo voy a pagarle el sueldo al maestro. Suscribamos un acta y, bueno, el señor Juan se presenta al colegio y él está manifestando que él le va a pagar el sueldo al maestro. La señora tal del comedor tal, ella va a hacer las refacciones sin cobrarme. Así debería de funcionar, pero no es así. O sea, la realidad no es así como lo manifestó la compañera, ¿verdad? Como lo dijo Jocelyn, eso no es así. O sea, siempre hay autoridades que pues no siguen las instrucciones como son, ¿no? Sí, perdone. Sí, Estefan. Perdone, solo con lo que decía la compañera, como le comentaba, yo trabajo en una escuelita pública y sí, nosotros igual pedimos colaboración al inicio de año porque lastimosamente el Ministerio de Educación no cubre esas necesidades. Entonces lo que nosotros pedimos son 90 quetzales al inicio de año y eso cubre se le paga a la señora que hace la limpieza, a la señora que hace la refacción y para comprar el gas, porque lamentablemente el Ministerio de Educación no manda para eso. Le voy a decir algo, Estefan. Yo comprendo, yo he estado en el Ministerio de Educación, yo he trabajado en el área de educación y todo, y comprendo las carencias y las necesidades. Yo trabajé durante muchos años en el técnico industrial, en el Instituto Técnico Industrial, y vivimos unas carencias y unas situaciones ahí tan terribles. Pero en ese tiempo, pues, todavía estaba autorizado poder pedir así legalmente las colaboraciones. El problema que tenemos ahorita es que legalmente no está autorizado. Entonces, mire, Stephanie, si con uno de esos padres de familia que ponga la queja, pueden tener problemas serios. Aún ustedes digan, es que ustedes no nos dan para el gas, es que ustedes no nos dan para tal otra situación, ustedes no nos dan para pagar tal otra cosa, podrían tener en algún momento problemas serios, ¿verdad? Entonces, porque la ley así es de clara. Y yo entiendo, yo comprendo que hay necesidad de pagar esas cosas, pero a veces no se puede. Entonces, es donde hay que hacer un proceso de investigación participativa y tratar de ver cómo conseguir. Esos son problemas serios y son problemas reales de nuestra localidad, ¿verdad? Que realmente están pasando, ¿verdad? Y como les digo, en algún momento puede llegar a quejarse uno de esos padres de familia con las autoridades educativas y ellos hacen la investigación y pueden haber consecuencias serias. ¿Sí, Estefan? No, gracias, licenciado. Sí, como usted dice, el problema es que sí hay padres de familia que son colaboradores, pero pues lamentablemente no todos piensan de la misma manera. Y como dice usted, sí, gracias a Dios nunca hemos llegado al extremo de un licenciado y todo, pero sí hemos escuchado quejas que porque pedimos dinero, que eso no se tiene que hacer. Claro. Jocelyn Pame. Patricia. ¿O Pame? A ver. Pues con respecto a eso, yo también he trabajado en escuelas públicas y nosotros lo que hemos hecho es que a principios de año se ha hecho una junta de padres de familia
y se les ha consultado si ellos están dispuestos a un día, se les va dando, por ejemplo, a la mamá de Juanito le toca el día lunes 11 de febrero venir a realizar la refacción conjunto con otras madres. Si las mamás y llegando a la junta se niegan y optan por mejor pagarle a una señora que sí lo han hecho en otras ocasiones, prefieren ir ellos a hacer la refacción como tal, entonces ahí se va viendo lo de pagarle o no pagarle a la persona que va a hacer, porque como eso es aparte, no, ellos, la señora de la cocina no va a tener ningún contrato, ¿verdad? Como algunos que sí cuentan con conserjes dentro de la escuela, pero no se tiene cocinera. Entonces eso es lo que se realiza para evitarse problemas y ya los padres firman un acta donde sí se pone para qué es el dinero y que están de acuerdo en realizarlo. Excelente, esa también es otra estrategia que puede ayudar a evitar problemas en algún momento. Sí, y eso lo hacen muchas escuelas, yo lo he visto, ¿verdad? Miren, queda en el acta como que fue una situación organizada por los mismos padres de familia, ¿verdad? Que no fueron los docentes los que motivaron esa actividad, sino que fue ya la OPF la que organizó y dijo, miren, aquí todos tenemos que venir a cocinarle la refacción a nuestros hijos, porque para que seamos justos. Entonces hay una mamá que no puede y dice, no, yo no puedo, voy a pagarle a una señora porque me toca estar ahí, ¿verdad? Entonces así queda, ¿verdad? Pero sí, es interesante esto, ¿verdad? Muy bien, entonces continuemos. Ya pasamos la primera etapa, que sería la problematización. Ahora, veamos. Cuando nosotros tenemos ya definido el problema, tenemos que pasar al plan de trabajo. Esta es otra de las etapas, ¿verdad? Se estructura respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué es el problema que tengo? ¿Cómo puedo solucionar el problema? ¿Dónde ocurre el problema? ¿Quiénes son afectados o quiénes participan? ¿Con qué y cuándo? Estas son preguntas muy importantes que nosotros debemos de respondernos en base a la problematización. Entonces, por ejemplo, pongamos este ejemplo que estábamos hablando ahorita de último, ¿verdad? De que no tenemos cocinera en el colegio o en la escuelita para que atienda la refacción. ¿Qué es el problema? Que no tenemos cocinera. ¿Cómo se da o por qué se da, verdad? ¿Por qué se da ese problema? Pues porque no hay específicamente, el Ministerio de Educación no ha definido a una persona que nos pueda atender con este problema. ¿Dónde se da? Pues en mi colegio. ¿Quiénes salen afectados? Los niños, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos solucionar o cuándo? Pues ya ahí empiezan las estrategias y es parte del trabajo que tenemos que hacer de investigación, ¿verdad? ¿Qué otra etapa tenemos? Aquí tenemos fuentes secundarias. Bueno, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos resolver los problemas que vamos encontrando? Dice que podemos visitar fuentes secundarias, o sea que podemos investigar por medio de libros, revistas, documentos del tema, etcétera. Podemos hacer una recolección de la información con técnicas participativas que reflejan problemas reales de la comunidad. Entonces, vamos a dar una definición así clara entre lo que es técnica y lo que es instrumento. Dice, una técnica, también un segundito. No, ya, la voy a encerrar. Ahí estamos, perdonen, estaba por ahí. Estamos. Perdón, aquí. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es técnica y lo que es instrumento. Recordemos que una técnica es el medio práctico que se aplica en la obtención de información en una determinada investigación. Y un instrumento es un conjunto de medios tangibles que permiten registrar, conservar y plasmar todo lo investigado a través de técnicas utilizadas que permite la recolección de información. Entonces tenemos que tener claridad. A veces, cuando nosotros deseamos obtener la información para darle solución a un problema,
a veces lo podemos hacer simple y sencillamente con una reunión, ¿verdad? En una reunión nosotros nos reunimos, hacemos una entrevista o damos opiniones como lo que trabajamos ahorita en la clase y todo el mundo participó y ahí fuimos nosotros dándole sentido a la investigación. Pero a veces no funciona así. A veces necesitamos implementar un documento en el que yo haga mi encuesta o genere una serie de preguntas y yo traslade ese instrumento de investigación para poder obtener la información. Entonces, tenemos que tener claridad en eso, que a veces lo podemos hacer por medio de una simple reunión o entrevista, o a veces necesitamos tener también un proceso específico de investigación. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mi investigación por medio de una técnica, lo puedo hacer por medio de observación. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Ah, bueno, lo voy a hacer por medio de una técnica nada más. Entonces, solo con ver yo ya puedo determinar cuál es el problema. Con ver o participar, ¿verdad? Observación del participante, dice. Por medio de una entrevista. Ah, bueno, me siento con todos los miembros de la comunidad, lo siento, y empezamos a conversar entre todos, ¿verdad? ¿Qué piensan? Miren que tenemos este problema, que no tenemos señora que nos haga la refacción, y empiezan las mamás, ¿verdad? Miren, yo pienso que la solución es hacer esto. Hay un grupo de discusión también, que es lo que les digo, cuando nos reunimos y entre todos tomamos las decisiones, o podemos organizarnos en minigrupos de discusión. ¿Por qué se da esto? ¿Y por qué tenemos que tener claridad que cuando hacemos trabajos de investigación, en algún momento un grupo de discusión no nos pueda funcionar y tengamos que usar minigrupos de discusión? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que pueda pasar esto? Repito, aclaro. Yo estoy haciendo mi proceso de investigación, pero no voy a usar un instrumento para recolectar la información, sino que voy a usar una técnica. Entonces, la técnica va a consistir en que voy a citar a todos los padres de familia del instituto para trabajar el problema, pero son 600 padres de familia. Entonces, ¿por qué yo decido utilizar minigrupos de discusión ahí? ¿Cuál sería el sentido de utilizar minigrupos de discusión? Tal vez pienso, licenciado, que para poder llegar todos a una conclusión más rápido, para saber pensar de esas 600 personas, volverla una sola. Es complicado, ¿verdad? A veces cuando estamos en un salón de clases con 35 o 38 compañeras y resulta que tenemos que hacer una playera, ¿verdad? De uniforme, o tenemos que hacer una presentación, o como me ha tocado a veces escucharlas a los grupos de ustedes, ¿verdad? A veces hacen una exposición de práctica, ¿verdad? Y miren qué vamos a llevar, vamos a hacer una playera. Sí, pero que sea de un color. No, que mejor debería ser de otro color, y que, híjole, hasta han habido problemas ahí algo serios, ¿verdad? Y que sí, que el dinero, que no sé qué, que, bueno, con 30 participantes, con 31. Imagínense ya establecer una reunión en la que yo necesito recolectar información y hay 600 papás, 600 diferentes cabezas pensando cada quien bajo su propio criterio y bajo su propio bienestar. Es complicado, pues, ¿verdad? Complicado. Y de ahí que es que tenemos que utilizar estas técnicas para hacer minigrupos. Ah, bueno, somos 600, bueno, entonces vamos a hacer 60 grupos de 10. Todavía ahí es grande, ¿verdad? Entonces hagamos 30 grupos de 20, ¿verdad? Nos reunimos y ya sacó 30 representantes. Y de esos 30 representantes que ya traen una sola idea, voy conjuntando hasta lograr una sola idea, como lo mencionó María Fernanda, ¿verdad? Y poder llegar a un acuerdo total. Entonces, eso sería cuando yo haga mi investigación por medio de una técnica. Lo puedo hacer por medio de observación participativa, o sea, observo y participo. Por medio de entrevistas, voy y platico con personas específicamente, o con los chicos en este sentido, ¿va? En este momento podría ser, ¿verdad? Con los jovencitos que son los afectados, o armo mis grupos de discusión. Si es muy grande la cantidad de personas, pues puedo armar mini grupos para luego quedarme ya con un solo grupo de discusión. Ahora, cuando yo necesito
captar la información por medio de un instrumento, pues entonces ya es diferente, ¿verdad? Ahí ya tengo que tomar en cuenta otros aspectos, como los que les voy a mencionar aquí. Primero, cuando yo lo hago por medio de un instrumento, tengo que tener un registro de observación. Esto quiere decir que no vale con solo estar observando, ¿sí? ¿Me entienden? Aquí tenemos que comprender bien la diferencia entre técnica e instrumento. ¿Por qué? Porque en la técnica dice que yo puedo llegar y observar. Ah, bueno, ya vi que aquí está esta baranda que se rompió y ahí tiene la punta oxidada y rota. Bueno, ya quedó. Yo cuando esté recolectando la información llego a mi reunión y les digo, miren, es que yo observé que hay una baranda rota ahí, punto, se acabó el problema. Pero si yo ya lo quiero hacer más científico y más establecido, entonces hago un instrumento. Y entonces en mi hojita pongo día, problemática, observaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, anoto el día y qué fue lo que observé. De todos los patojos que pasaron, digamos que cuento, ¿verdad? Porque estoy observando y conté que pasaron 60 chicos y de los 60, 45 se lastimaron, se rayaron o se asustaron o tuvieron una situación porque la baranda estaba rota. Y lo anoto en mi registro de observación. Eso es para llevar un récord más formal y científico en mi proceso de investigación. ¿Me entienden? Con el ejemplo que les decía de que la canchita que tienen es de tierra y tiene unas piedras salidas. Ah, bueno, me senté, hice mi instrumento de observación y anoto, ¿verdad? Día y qué fue lo que observé. Pues observé que hoy se tropezaron 14 güiros ahí. El siguiente día se tropezaron 23 patojos. El siguiente día no se tropezó ninguno. No habieron clases. Allá. El siguiente día se tropezaron muchos más, ¿verdad? Yo voy observando y llevando anotaciones en mi registro. Eso podría ser la primera parte. Luego tenemos el diario de campo. Es otra estrategia para poder llevar el registro de algo que está sucediendo, ¿verdad? Yo estoy llegando diario, por eso se llama diario, a un lugar específico donde se está suscitando el problema para ver cuáles son las cosas que están pasando. Luego, cuando yo hago un instrumento, también puedo utilizar un guión de entrevista. O sea, en la técnica, yo me entrevisto con la persona, pero no llevo ni siquiera las ideas planteadas de lo que le voy a preguntar. Simplemente llego y platico con ellos. Cuando yo ya lo quiero hacer formal, tengo que hacer un guión de entrevista. ¿Me entienden? Entonces, yo ya tengo estipulada mi entrevista y hago mi hojita donde yo tengo las preguntas. Y luego ya voy a la comunidad y entrevisto a 100 personas. Y a las 100 personas les hago las mismas preguntas, porque yo ya tengo mi guión de entrevista preparado. Igual en un grupo de discusión, puede ser que nos reunamos las 600 personas o las 30 personas y simplemente nos pongamos a discutir o a tratar el tema. Pero puede ser que si yo lo quiero hacer más argumentado y mejor el proceso de investigación, pues lo que hago es que hago mi guión ya establecido. Ah, bueno, me toca reunirme con este grupo, pero como el problema que yo quiero atacar como docente, que yo ya observé, es tal situación, entonces empiezo a hacer mis preguntas y yo ya las tengo establecidas. Un ejemplo así rapidito. Tengo problema en el colegio porque las niñas se me están llenando de liendres. Es un problema real que puede pasar, ¿verdad? Que las niñas se me llenen de liendres y resulta que después hasta los varones, ¿verdad? Están con piojitos. Están con piojos o con liendres los güiros, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un debate con todos los padres de familia. Entonces, para hacer más chispuda o más chispudo, yo ya llevo mi guión del debate. Y empiezo, ¿verdad? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, para comenzar quisiera hacerles esta pregunta. ¿Han observado alguna actitud diferente con sus hijos en base a que se rasquen continuamente el pelo? ¿Le han sentido en algún momento mal olor en el pelo a sus hijos? No sé, ¿qué otras consecuencias pueda tener el que estén con muchas liendres?
los niños, pero yo prepararía ya mi instrumento con preguntas específicas, ¿verdad? Y entonces yo ya estoy sesgando, a eso se le llama sesgar información, porque yo ya estoy queriendo ver o queriendo llevar a los padres de familia hacia esa situación que estoy pretendiendo investigar y solucionar, ¿me entiende? Eso es cuando yo ya tengo un instrumento. Y por último, registros anecdóticos, ¿verdad? Ah, bueno, empiezan ya los papás a dar anécdotas cada uno y yo tomo nota de todo lo que habló los padres, lo que hablaron los padres de familia, porque eso me va a servir como el proceso de investigación. Entonces, quiero que quede claro, ¿verdad? Una técnica es cuando lo hacemos todo más sencillo, sin dejar constancia escrita, podríamos decirlo, ¿verdad? Mientras que cuando yo haga la investigación por medio de un instrumento, lo que se requiere es que yo deje constancia escrita. Tenemos claridad en cómo hacer este proceso de investigación, en que hay dos metodologías para hacer la investigación. Una que es la metodología técnica, que es en la que yo no voy a dejar registros escritos, ¿verdad? Simplemente voy a hacer mi investigación y punto. Y lo que se me quede en mi cabecita es lo que a mí me va a servir para desarrollar el proceso o tratar de darle solución a mi problema. Mientras que cuando yo haga mi proceso de investigación y necesite utilizar instrumentos de investigación, entonces ahí sí voy a tener que dejar constancia escrita. ¿De acuerdo? ¿Estamos claras en este punto? Sí, licenciado. Ahí estamos. Gracias, Fernanda. Sí, licenciado. Continuemos. Muy bien. Entonces, siguiente paso, procesamiento de la información. Yo ya investigué, primero ya determiné el problema, luego investigué el problema, hice mis entrevistas, recolecté información, yo ya tengo toda mi información. Ahora voy a procesar esa información. ¿A qué me refiero? Poner un orden y sentido de la información corregida. Análisis de la información, estableciendo las relaciones causa y efecto. Establecer una visión globalizadora del problema. Ah, bueno. Yo ya identifiqué el problema, ya investigué, ahora me toca determinar cuál es la causa del problema. El efecto, pues ya lo sé, porque muy comúnmente el efecto es el que va a provocar el proceso de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, si retomamos el ejemplo del techo de los chicos, ¿verdad? Resulta que el problema que yo estoy viendo es que mis chicos ya a partir de las 12 del mediodía o a las 11:30 del mediodía, la clase se vuelve insoportable. Los chicos se paran, unos se sientan, otros corren, otros caminan, otros gritan, otros hablan, otros se duermen en el escritorio, otros tienen cara de agotamiento. Ese es el efecto. Pero yo ya determiné el efecto, tengo claridad en el efecto, empiezo a identifico el problema. El problema es el techo, que no tengo techo, y entonces empiezo a hacer mi investigación. Hago mi investigación y ahora me va a tocar hacer mi proceso de causa y efecto. Ah, bueno, este efecto yo lo tengo porque tengo este problema con el techo, ¿verdad? Porque no tengo techo formal y por eso tengo este problema. Yo ya tengo una visión global de qué es lo que está pasando. Ahora empiezo a hacer mi proceso de socialización, que es compartir y discutir con los participantes la información recogida y analizada. Me vuelvo a reunir con la comunidad y entonces, miren, lamentablemente lo que nos está pasando es porque el techo, no tenemos techo en el colegio. Los chicos se cargan de mucho calor y entonces ese es el problema. Entonces, después de que yo ya les informé a los padres de familia, me va a tocar hacer los procesos de encontrar o tratar de encontrar las soluciones, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de reuniones o asambleas, ¿verdad?
Ahí puedo hacer procesos de conceptualización, características de la técnica, tengo que informar qué metodología puedo utilizar, informarme qué metodología puedo trabajar con los padres de familia y qué instrumentos voy a trabajar para recolectar mi información. Esto es solo para cuando yo me reúna. Estos son tips de cuando yo me reúna con los padres de familia o con la comunidad, tengo reuniones o asambleas, lo primero que tengo que tener claridad es que tengo que hacer una conceptualización, tener el concepto claro del problema que queremos trabajar. Y luego pues ya hago mi dinámica de trabajo, como las que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que podemos hacer entrevistas, reuniones, observación, etcétera, etcétera, y tener en cuenta que debo de tener un espacio donde anotar las situaciones. Cuando yo haga un trabajo grupal, tengo que tener conceptualización también y características de la técnica, metodologías que voy a trabajar con el grupo, instrumentos de recolección e información y formas de devolver los resultados. Es lo que hemos estado trabajando aquí. Esto ya solo es un resumen de cuando yo trabaje en forma grupal. Aquí tenemos otros tips de qué podemos hacer cuando nos reunamos con los padres de familia. Si yo me reuní con un grupo de familia, lo primero que tengo que hacer es mi activación de presaberes, ¿verdad? O sea, empezar a motivar a los padres de familia para que ellos vayan dando sus propias ideas para ir fortaleciendo la investigación, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama, pues, lluvia de ideas, ¿verdad? Y ahí están las características, ¿verdad? De la lluvia de ideas. Y luego podemos hacer también talleres de trabajo. Es que depende del problema, ¿verdad? No necesariamente tenemos solo estos 4 problemas que hemos mencionado aquí rápidamente. Pueden haber muchos problemas pueden haber en la escuela. Desde problemas físicos de las instalaciones hasta situaciones con nuestros estudiantes. Que haya, por ejemplo, otro problema que se podría dar es el bajo rendimiento de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Vean, y a veces no implica que yo sea la responsable, sino que, miren, una situación que a mí me gusta platicarla mucho. A veces, cuando uno está de maestro y de primaria, muy comúnmente se da esto en la primaria, ¿verdad? Y habla uno con la maestra de primaria. ¿Y qué tal están los niños? Re mal usted. Viera que no, estos niños sí están en la calle de la amargura. ¿Y usted por qué cree que pasa esto? La maestra de primero es mala la maestra de primero. No los preparó bien y por eso los güiros vienen muy mal. Viene usted como directora o como padre de familia o coordinador y va a hablar con la maestra de primero. Mire, señor, ¿qué le parecieron los niños que están en segundo? Los que tuvo usted en primero el año pasado. Ay, no, mire. Bendito sea el Señor que ese grupo ya no está conmigo. Re malísimo el grupo. Unos haraganes, unos aquí, unos allá. Vaya que ya pasaron ahora con aseño de segundo. Ah, bueno. ¿Y usted por qué cree que los niños estaban así? La maestra de prepa, señor. La maestra de prepa era la que no daba bien sus clases. Malísima, mire usted. No trabajó nada con los niños. Por eso yo en primero primaria me costó un montón con ese grupo. Y ya no pude avanzar mayor cosa. Medio pude reparar algunas cosas. Se va la directora con la maestra de preprimaria. Mire, señor, el grupo que está ahorita en segundo primaria, ¿qué tal fue con usted? Ay, no, mire usted, esos patojitos, re malísimos, viera, re malísimos los niños, no ponían atención y que no sé. Ah, mire, ¿y usted por qué cree que pasó eso con los niños o por qué eran así? En su casa, es que todos mal consentidos, muy consentidos los muchachitos y un montón de problemas que tienen, que los papás no los apoyan, no los aconsejan, no los ayudan y por eso es que no podíamos avanzar con los niños. Y la cadenita, ¿verdad? La cadenita, ¿verdad? Todo mundo zafo, todo mundo zafo, todo mundo zafo y ese es un problema que se puede dar verdaderamente en el colegio. Lamentablemente, ninguna de las 3 maestras realmente ha identificado cuál sea el problema y diferentemente pueden ser muchas cosas las que puedan estar afectando a los chicos y que por eso realmente sí tengan un rendimiento bajo, ¿verdad? Pero ninguna se propuso hacer verdaderamente el proceso de investigación y tratar de crear
estrategias específicas que solucionaran. Podría ser que la maestra de preprimaria tuviera la razón que los niños tenían este problema desde que ella lo recibió, ¿verdad? Que desde casa vinieran mal educados los chicos o mal orientados hacia cómo aprender. Pero la maestra no hizo nada. Ella hizo lo mínimo por avanzar con los chicos y zafo, y de ahí los chicos pasaron a primero. Y la maestra de primero hizo lo mismo. Y entonces ahorita la maestra de segundo está sufriendo, ¿verdad? ¿Me entienden? Y así va a seguir la cadenita. Cuando realmente es responsabilidad de todos. Bueno, yo soy la maestra de preprimaria y veo que tengo problemas con los chicos porque no avanzan, pues hago el trabajo de investigación, ¿verdad? Y luego involucro a los papás. Miren, es que ustedes me tienen que ayudar. Recuerden que aquí yo como docente tengo el 20% de responsabilidad. El resto es responsabilidad de los papás. Realmente, así es declara la cosa. Los papás son los responsables de ver cómo cubren un gran porcentaje del proceso educativo de sus hijos, ¿verdad? Y entonces la maestra poder establecer talleres, como están aquí, ¿verdad? O técnicas específicas en donde pueda ayudar al niño para darle solución a ese problema. Pero si ya están en primero, ya pasaron por la maestra de preprimaria. Yo como maestra de primero no me puedo basar en decir, es que estos güiros yo ya no los voy a poder reparar porque desde la maestra anterior vienen mal. O la maestra de segundo igual, ¿verdad? Ah, no, es que yo aquí no puedo hacer nada porque los güiros ya pasaron por la maestra de prepa y ya pasaron por los maestros de primaria, de primero, y no pudieron hacer nada, menos yo. No, al contrario, ahí es donde se entra en cuenta este proceso de investigación, ¿verdad? Para tratar de darle solución a esos problemas. ¿De acuerdo? También podríamos trabajar con grupos focales, que esto ya lo trabajamos, ¿verdad? Ya lo platicamos, que son los minigrupos, que también deben de contar con un coordinador y se le debe de dar la información muy clara al coordinador para que pueda trabajar con claridad en lo que le corresponda, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Cuando recolectamos información, también podemos trabajar con sociodramas. Eso no mucho lo recomiendo yo porque a veces no se presta a trabajar completamente en un problema. Bueno, depende también del problema, porque a veces, a ver, voy a cuestionar yo aquí. Si yo necesito hacer un proceso de investigación participativa con mis alumnos, solo con mis alumnos, denme un ejemplo donde el sociodrama me podría funcionar para poder hacer un proceso de investigación y solución de un problema. ¿Cuál podría ser un problema en clase? O sea, tengo un problema con mis estudiantes en donde al hacer un sociodrama, yo voy a hacer la investigación del problema y le voy a tratar de dar solución a ese problema. A ver, escucho. ¿Alguna chica que tenga la idea de cómo puedo utilizar yo un sociodrama en clase que me pueda ayudar a investigar y a darle solución a un problema? ¿Alguien que quiera participar? Sí, María Fernanda. Perdone. Quizás pienso yo como lo que entiendo es algo social con algo de drama, ¿no? Entonces, mire, un sociodrama es perdón que le interrumpa. Un sociodrama, para que tengamos claridad, es cuando se hace una como puesta en escena en clase, ¿me entiende? Cuando hacemos algo actuado, correcto. Eso es un sociodrama. Entonces, ¿cuándo voy a poner yo a actuar a mis estudiantes? ¿En qué problemas podría yo poner a actuar a mis estudiantes si quiero hacer una investigación y darle solución a un problema? ¿Qué problema podría ser? Yo pensaba en agresión, en el bullying, más conocido, que se ponga a actuar dos niños que se empiecen a pelear y preguntarles el por qué, sacar las preguntas y demostrarles que la violencia y estar molestando a los demás no es bueno y que todos somos diferentes, pero valemos lo mismo, pienso yo. Excelente, ahí hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, lo que dijo María Fernanda, tenemos un caso de bullying en la clase, ¿verdad?
pero no queremos ser tan groseros para tratar a los que se están abusando, a pesar de que ellos son abusadores. Miren, patojos, fíjense que hoy vamos a hacer un sociodrama. Usted va a hacer el papel de la que es ofendida en el sociodrama, es ofendida por el bullying, por ejemplo. Usted actúe como es fulana de tal y yo voy a actuar como usted. Entonces entra el güiro abusador, ¿verdad? Y entra como la compañerita que es abusada y otro compañero hace el papel del güiro abusivo y lo empieza a tratar mal. Ahí hicimos un proceso de investigación y estamos tratando de darle solución, porque el chico que se está portando mal está descubriendo cómo hace sentir mal a las demás personas. Y él tiene que entender, pues, y aprender. Entonces, el sociodrama en algunos casos funciona, ¿verdad? Cuando no tenemos o no queremos herir algunas situaciones directas, ¿verdad? Entonces utilizamos este tipo de estrategia para poder atender esas situaciones y poder darle solución a los problemas, ¿verdad? Gracias, María Fernanda. ¿Alguien tiene otro ejemplo que podamos tomar? O sea, que identifiquemos un problema y por medio del sociodrama le demos respuesta a ese problema. Lick. Sí, Nancy. Pues yo digo que tal vez podría ser a la hora de imitar a los padres de familia, por ejemplo, tomar roles de yo soy el papá, yo soy la mamá y ver cómo actúan y ahí podríamos ver si hay violencia intrafamiliar, qué hacen ellos, cómo actúan. ¿Eso podría ser tal vez? Mire, qué lindo ejemplo el que dio, porque es una situación bien difícil, Nancy, cuando a veces tenemos violencia intrafamiliar en la casa, bueno, que la ley nos obliga a denunciarla, pero a veces no tenemos el valor para denunciarla porque sabemos que nos vamos a meter a unos rollos grandísimos, porque nos van a citar para declarar para un montón de cosas. O tengo un papá alcohólico que ya tiene al niño asustado y mal. Entonces viene la maestra y muy astutamente produce una obra de teatro, cita a los papás y narra esa historia en su obra, ¿va? Y resulta que los niños salen ahí abusando físicamente de las compañeritas, ¿va? O sea, unos chicos hacen el papel de papá y otros chicos hacen el papel de hijos y el papá, el niño en el papel de papá trata mal a los hijos, ¿verdad? Otro niño llega como que estuviera bolo y entonces a veces eso increíblemente hace cambiar el panorama del papá, aunque el papá sabe que es alcohólico, por ejemplo, pero les digo, no reconocemos a veces las cosas, ¿verdad? Y resulta que a veces en un proceso de sociodrama cala tan hondo esa herida el ver a mi hijo representándome y mostrándome cómo él me ve cuando yo llego tomado, que me hace reaccionar. No siempre, ¿verdad? No siempre, porque hay cuerudos que sí, dijera mi mamá, ni porque pongas el cuero al sol no se va a poner aguado, siempre va a ser tieso. Han dicho que decía mi mamá, pero así pasa, ¿verdad? Excelente, gracias Nancy por su ejemplo y sí nos sirvió de mucho. Bueno, entonces el sociodrama también tiene mucho que ver y nos puede servir de mucho en este proceso. Bueno, niñas, muchas gracias por su atención. Estamos llegando al final de nuestra presentación. Hoy sí nos dio tiempo de terminar exactamente lo que es las técnicas de investigación participativa. Vean, les voy a robar un minutito más. Voy a dejar algunos, uno o dos casos posiblemente en un trabajo para esta semana en el que ustedes van a tener que, para esta semana no, va a ser para la siguiente semana, en la que van a tener que hacer un proceso de investigación participativa, ¿me entienden? Yo voy a subir unas problemáticas que hay en algunas comunidades con toda la información, ¿verdad? Voy a poner en la escuelita, ubicada en tal y tal lado, está constituida de tal y tal forma la escuelita, existe tal y tal problema. ¿Cómo usted diseñaría un proceso de investigación participativa para darle solución a ese problema? Y entonces ya ustedes empiezan en base a esta clase a pensar, ¿verdad? Bueno, primero tengo que hacer la identificación del problema. Luego tengo que recolectar información, socializar la información y tratar de darle la solución al problema.
y ya me presentan su informe en base a los casos que yo ponga y ese va a ser el trabajo para dentro de 2 semanas. Para esta semana lo que sí tenemos es examen parcial, chicas. No estamos atrasadas con el parcial. Nos toca el miércoles de esta semana. Yo voy a tener ya el parcial habilitado. Voy a subir los contenidos para que no simplemente les diga yo, bueno, esta es la clase 7 y estudian todo lo que hemos visto en las 7 clases. No, yo voy a subir el contenido, voy a poner ahí contenido de evaluación y el miércoles va a estar habilitado todo el día el examen parcial. ¿De acuerdo? La próxima semana tienen el congreso, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces ahí les va a llegar la información con claridad. Yo si tengo alguna situación que comentarles del congreso, lo voy a hacer por medio del grupo de WhatsApp para que por si tienen alguna duda. Y la próxima semana van a tener ustedes la entrega de el análisis de estos casos, ¿verdad? La información del video ya está posteada en el portal. Disculpen que me atrasé un poquito. Ya está colocada la información del video en el portal. Ya está ahí la guía. Estaba para el 3 de septiembre, ya le cambié fecha de entrega, lo dejamos para el miércoles 10 de septiembre, para que no se sientan abrumadas y no se sientan angustiadas, así es que no se me alboroten un poquito, ¿verdad? No tengan pena, disculpen, ya está toda la información, ya le cambié de fecha de entrega y está para el 10 de septiembre. ¿Alguna duda, chicas? El silencio otorga, dijeron. Sí, Mafer. Es que como aquí está lloviendo se me entrecortaba. Tenemos que buscar una escuelita que tenga un problema y nosotros escribir cómo lo solucionaríamos. No, yo le voy a subir los casos al portal donde voy a describir una escuela y voy a describir un problema. Y usted va a tratar de diseñar el proceso de investigación para poder darle solución a ese problema. Es que yo solo escuela y problemas le había logrado escuchar. No se preocupe, yo voy a subir el caso y ustedes lo van a analizar y le van a tratar de darle solución por medio de un proceso de investigación participativa. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Excelente, chicas. Que Dios las bendiga. Muchas gracias por participar hoy en la clase. Estuvo amena. Feliz tarde. Disculpen el jaloncito de orejas, pero creo que es importante. Feliz tarde, licenciado. Buen fin de semana. Cuídense, por favor, mucho. Ya saben que las aprecio mucho y nos vemos dentro de 15, creo, ¿verdad? Porque dentro de 8 está el congreso. Todavía no tengo mucha claridad de cómo está estructurado, pero ya el lunes me dan la información y entonces yo ya les comparto la información para que ustedes tengan claridad. ¿De acuerdo? Cualquier cosa yo me comunico con ustedes por el grupo de WhatsApp. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.